Hola mis amigos, sean ustedes nuevamente bienvenidos a su canal La Biblia Confronta. Les envío un cordial saludo y muy agradecido con todos ustedes para que se tomen tiempo para ver este video que especialmente va dirigido al señor Ariel, que me ha escrito. Él es suscriptor de este canal y me ha escrito haciéndome la siguiente pregunta. Él me pregunta acá, me dice: hola hermano, quería preguntarte por qué la gente mala dura más tiempo y la gente buena se va más rápido. ¿Habrá alguna explicación para eso? Yo amablemente le voy a responder a don Ariel, obviamente basados en la palabra de Dios, y para ello quiero que me acompañen. Vamos a buscar Jeremías 12:1. Dice el Señor en su palabra: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Vemos que Jeremías no está haciendo reclamo, ni mucho menos exigiéndole a Dios algo, ni reclamándole. Simplemente Jeremías tiene la duda que todos tenemos: ¿por qué la gente mala y perversa tiene tanta larga vida en este mundo? ¿Por qué prosperan tanto económicamente? Y es una pregunta que también me he hecho yo. En mi forma de ver, Dios permite, precisamente por la misericordia y el amor que Él siente por todos, porque quiero recordarles que precisamente por eso, cuando Cristo murió en la cruz, Él murió absolutamente por todos, no importando el pecado que haya cometido la persona. Hay pecados que son atroces y que a veces nosotros mismos también juzgamos y decimos: bueno, una persona, hablemos de un violador. Acá hablando precisamente de Colombia, de Garavito, que según me enteré por ahí ya como que salió de la cárcel, y él tuvo que ver con la muerte de cierto número de jóvenes. No recuerdo, fueron como 200 algo de muchachos que él violó y mató. Y para nuestro modo de ver, pues nosotros en nuestra justicia humana pensaríamos en que él no viviera más, en ejecutarlo. Pero para la justicia de Dios, él tiene perdón de Dios, si se arrepiente, obviamente. Pero hay hombres que son tan perversos que no les importa seguir cometiendo el mismo delito y seguir cometiendo las mismas atrocidades que han venido hecho. E incluso la cárcel nunca les va a servir para nada, porque son delincuentes que son despiadados, son personas desalmadas que son hijos de Lucifer, como lo dice la palabra. Pero entonces sigamos leyendo para ir tocando más el tema a fondo. Vamos a leer acá en el libro de Habacuc, capítulo 1, del versículo 2 al 4, que dice el Señor. Vamos a ver otra especie de no lo llamemos reclamación, sino como estos siervos de Dios que le piden a Dios por qué tanta injusticia y por qué tanta maldad sobre la tierra. Lo que se pregunta don Ariel y lo que nos preguntamos las personas normales como ustedes o como yo. Dice en Habacuc capítulo 1 del 2 al 4: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no vale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Precisamente esta palabra cala muy bien a la clase de justicia que estamos viviendo acá en Colombia, donde asesinos, criminales, hombres que viven al margen de la ley, como lo son los grupos armados, que cometen atrocidades, y la justicia vemos que incluso los cobija y los ampara, que usan los derechos humanos para alcahuetear sus delitos. Pero cuando vemos que una persona que es justa y que ha sido víctima de esta clase de personas va a reclamar la justicia, pues vemos que le dan la espalda totalmente, y vemos que los derechos humanos en Colombia son únicamente para respaldar a la delincuencia organizada. Pero de lo que yo he estudiado la palabra de Dios, siempre he visto que Dios permite que todo esto suceda para dar también una lección a las personas,
porque Dios en medio de su justicia también quiere a veces darle las lecciones a seres humanos que se han olvidado de su palabra, se han olvidado de su amor, se han olvidado de su Hijo Jesucristo. Por eso también Dios permite que estos malvados tengan prosperidad, que estos malvados puedan cometer tantas atrocidades para que el ser humano también se despierte y vea que se han olvidado de nuestro Dios. Recordemos mucho cuando el Holocausto judío, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler asesinó, torturó y hizo cualquier cantidad de atrocidades con más o menos 6 millones de judíos. Y cuando vemos estos documentales uno se queda aterrado y se queda impresionado de ver por qué Dios permitió que masacraran a su pueblo querido, precisamente el pueblo judío. Pero si estudiamos y nos damos cuenta, el pueblo judío también ha sido uno de los que le ha dado mucho la espalda a Dios. Por eso también no es que Dios los haya castigado, simplemente Dios los dejó a un lado y Dios permitió que Hitler cometiera esas atrocidades con ellos para que el pueblo judío se despertara. Porque el pueblo judío, vemos que la mayoría no reconocen a Cristo como el Salvador del mundo, como el verdadero profeta que Dios puso en esta tierra para que nos predicara el Nuevo Testamento, la nueva palabra. Ellos no lo han aceptado. Precisamente por eso Dios permitió esto, para que el pueblo judío se despertara. Pero sigamos leyendo. Job capítulo 21 versículos del 7 al 9. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece y su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Ahí Job también le hace esa pregunta al Señor, porque Job también veía la maldad y la iniquidad de la gente perversa, de cómo prosperaban económicamente, físicamente se veían bien, se veían robustos. Yo en estos días veía un video en México, cómo los grupos narcotraficantes ya han llegado a escalar tanto que ya tienen hasta poder de ejército y policía. Se visten como policías, se visten como ejército y salen a hacer sus trabajos de narcotráfico, a amedrentar a la gente civil, a amenazar a Raimundo y todo el mundo, y viven como Pedro por su casa. Pero vuelvo y les repito, Dios permite eso en medio de su amor y su misericordia, de que ellos se puedan arrepentir de lo que están haciendo, porque cuando el peso de Dios y la justicia de Dios caiga sobre ellos, precisamente ellos no tendrán que justificarse, porque por eso Dios les ha dado y les ha brindado bastantes oportunidades. Vamos a leer otra parte de la palabra del Señor. Vamos a leer el Salmo 50, versículo del 17 al 23. Quiero que le presten mucha atención porque acá es donde el Señor se expresa en contra de estos malvados, ya cuando no han querido arrepentirse de su perversidad y de su maldad. Precisamente el Señor les está mostrando el por qué ya recae juicio contra ellos. Vamos a leer. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca mentías el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo no he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto: los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Miren ustedes, y la parte que más me impresiona es donde el Señor dice acá: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien los libre. Vemos que ya Dios ahí llega a un límite con estos perversos y estos malvados. Él los deja que vayan tomando cierto crecimiento y cierto crecimiento, que ya cuando Dios ve que son personas que han endurecido totalmente su corazón, es cuando la justicia de Dios viene y, que dice la palabra de Dios, los despedaza. Durante el tiempo que estuve en la policía tuve que ver esto: criminales que tenían entrada y salida varias veces a la cárcel,
salían y seguían en su mismo delito, hasta que desafortunadamente llegaba el día que tenían que pagar todas sus atrocidades que cometieron delante de Dios, y era cuando la justicia de Dios caía sobre ellos. Entonces vemos que realmente no es que Dios se haya olvidado, Dios lo hace por su misericordia, porque Dios guarda la esperanza de que estas personas se arrepientan, a pesar de que Dios es omnisciente y que Dios todo lo sabe, y que sabemos que Dios sabe que ese criminal nunca se va a arrepentir. A pesar de ello, Dios sigue insistiendo con esa persona, porque ahí está el amor de Dios incluso para esos perversos, de que Dios se va en el límite de su misericordia para que ellos algún día retomen el camino, pero ya cuando endurecen su corazón es cuando ya la justicia de Dios cae sobre ellos de una forma implacable. Pero pasemos a otra parte de la Biblia. Leamos el Salmo 75 del 8 al 10, que dice el Señor: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo. Lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Ahí nuevamente vemos que también Dios va llenando ese cáliz, va llenando el cáliz con las obras de los perversos, hasta que llega ese momento en que se rebosa y ya Dios recae su ira y su justicia. Dice la palabra lleno de mistura. ¿Mistura qué es? Es como ver un ramillete de flores que está lleno y floreciente. Así florecen también las atrocidades de los perversos delante de Dios. Ya cuando eso florece es cuando se derrama la ira de Dios, y ahí sí es mejor que las piedras caigan sobre esas personas. Yo a veces también me impresiono de ver los noticieros, las atrocidades que los seres humanos cometen. Todos los días usted ve en contra de los niños, violaciones, asesinatos de niños que son inocentes. Vemos también incluso en contra de los animales, como los torturan, como los masacran simplemente por el hecho de verlos sufrir. Pero todo esto está ya colmando la paciencia de Dios. Hoy lo vemos como está el mundo hoy en día. A pesar de lo que se está viviendo, las personas siguen haciendo lo mismo, cometiendo atrocidades, violaciones, asesinatos, que es el pan diario que vivimos acá en Colombia, como lo vive el resto del mundo. Sigamos en otra palabra. Vamos a ver en segunda de Pedro 3:9, que dice el Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí ustedes lo pueden ver, cómo Dios sigue hablando de su misericordia y de su bondad, que algunos creen que porque Dios es misericordioso pueden seguir abusando y cometiendo lo mismo todos los días. Pero Dios llega también a un límite, que Él es paciente con nosotros, dice su palabra, no queriendo que ninguno perezca, y que todos procedamos al arrepentimiento. Pero como ustedes pueden ver, hay seres humanos que son demasiado perversos y mueren en su pecado y mueren en su iniquidad, porque esa es la misma palabra que ellos dicen, los mismos criminales lo dicen: vamos a morir en nuestra ley, y pues en su ley van a morir, y desafortunadamente van a parar ¿a dónde? En el infierno. Y que ellos ahora están clamando misericordia y perdón desde lo más profundo del infierno, desde donde ahora ya nunca van a poder salir. Entonces vamos a ver que Dios es perfectamente justo, pero que tampoco nos podemos burlar de Él, porque Dios no es un payaso, ni Dios está pintado en la pared. Vamos a leer ahora en Juan capítulo 8 versículo 24. Dice el Señor: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si el ser humano no quiere creer que Cristo es Dios encarnado, que Cristo vino a la tierra, que Cristo vino a morir por los pecados de la raza humana, pues de hecho ya están muertos espiritualmente. Todos esos criminales que ustedes ven que cometen atrocidades todos los días, ellos espiritualmente ya están muertos espiritualmente. ¿Qué es lo único que los puede hacer resucitar?
de la muerte espiritual a la vida que crean en Cristo. Si no creen en Cristo, nunca van a resucitar, porque el Señor Jesucristo es la esencia, es el renacimiento y es la vida nueva de cada persona que está sumergida en el pecado. No son los santos, ni es ir a las iglesias a colocar espermas, ni hacer oraciones como lo hacen los grandes criminales que van y llevan la munición y se la prestan a sus santos para que les bendiga la munición para ir a cometer los crímenes. Lo mismo los narcotraficantes, ellos van, llevan, pagan misas, pagan oraciones, pagan rituales incluso satánicos para coronar sus cargamentos de droga y logran coronar sus cargamentos de droga, lo pueden hacer con todo éxito, pero todo eso se te está llenando ¿dónde? En el cáliz de la ira de Dios. Ahí Dios mismo lo dice. Muchos pueden creer que no, pero todo esto se irá cumpliendo poco a poco, pero vemos que Dios muestra ante todo su amor y su misericordia, para que cuando esas personas malas y perversas caigan al infierno, entonces no tengan justificación delante de Dios, ni vayan a decir que fue que Dios no tuvo misericordia de ellos. Vamos a ver otra palabra. Vamos al Salmo 37-38. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la prosperidad de los impíos será extinguida. Ahí lo aclara la palabra, muy bien lo dice el Señor, la prosperidad de los impíos será extinguida. Yo no lo llamaría tanto prosperidad, porque los bienes que un criminal adquiere son producto precisamente del crimen, de la sangre y de toda la perversidad que ellos han ido acumulando. Entonces por eso sus riquezas serán destruidas y serán extinguidas, serán pulverizadas, porque ustedes saben que todo lo que sea mal habido nunca va a perdurar. Así sea algo pequeño que usted se robe, eso no le va a durar. Uno tiene siempre que orar de la forma en que Dios nos ha enseñado, a orar con honestidad y con los buenos principios que la palabra nos transmite cada día. Dice el Salmo 94:23: y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová nuestro Dios. Ahí vemos, Dios permite que sigan socavando su maldad, que sigan sembrando su perversidad, que cuando empieza a crecer el fruto de lo que ellos han hecho, de ese mismo fruto Dios los va a hacer comer y los va a hacer atragantar de su misma maldad para ser destruidos. ¿En qué? En su propia iniquidad, dice la palabra del Señor. Sigamos, porque este tema es bien importante y por eso yo les muestro en varios versículos de la Biblia para que ustedes lo puedan entender y lo puedan comprender bien, para que no crean ustedes que es que a Dios se le olvidan las cosas. Veamos en el Salmo 92:7: cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Ahí lo vemos nuevamente, el Señor permite que ellos florezcan y florezcan y florezcan. Cuando ya ve el Señor que no han producido ningún fruto digno de arrepentimiento, Él viene el mismo Señor y los corta de raíz. Dice Él que permite que florezca su perversidad, que florezca su iniquidad, para ser destruidos eternamente. ¿A dónde? En el infierno, porque no hay ningún otro lugar. Aquí nadie va a poder decir, ejemplo, acá en Colombia en el tiempo de Pablo Escobar Gaviria, que fue uno de los grandes narcotraficantes de nuestro país y que fue conocido mundialmente. Él construyó un barrio en Medellín, sacando a la gente del basurero y de la miseria en que vivían. Y muchos dirán, bueno, que Pablo Escobar hizo obras de misericordia y de pronto Dios lo aceptó en el reino de los cielos. No se engañen, porque el hecho de que usted haga obras para comprar la conciencia de otros no significa que usted está comprando la conciencia de Dios. Vuelvo y lo repito, si de pronto Pablo Escobar se haya arrepentido de su pecado de corazón y le haya dicho al Señor Jesucristo que lo perdonara, el Señor Jesucristo, créanme que lo hubiera perdonado y su alma hubiera sido salva. Pero en la forma que él murió, que muchos dicen que posiblemente se suicidó para no ser apresado por la justicia,
pues créanme que desafortunadamente él está en el infierno pagando por las atrocidades que hizo, aunque muchos no lo crean. Ahora contestando la otra parte de la pregunta que Ariel me hace, que me dice entonces por qué nosotros las personas, bueno, digamos no que seamos santos, pero que si hacemos las cosas como Dios nos manda, ¿por qué duramos menos en esta tierra? Entonces vamos a leer la palabra de Dios que dice. Dice en Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 15. Dice el Señor: porque nosotros extranjeros advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura, dice el Señor. Yo como cristiano, la verdad pienso que en este mundo no hay nada que ver. Y la palabra de Dios también nos dice que no debemos aferrarnos tanto a esta vida y no aferrarnos tanto a lo material. Porque en esta tierra lo único que vemos es solamente maldad. Y es más bien cuando, si Dios nos permite y Él nos llama a su presencia, somos más bien privilegiados. Porque vamos a estar con Él por toda la eternidad. Ahí lo leemos acá en la palabra. Nosotros somos extranjeros, ¿cierto? Y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Entonces, si Dios nos tiene una corta vida en esta tierra, pues maravilloso, porque más pronto nos vamos a encontrar con Él. Pero leámoslo en otra parte de la Biblia. Busquemos en Filipenses capítulo 1 versículo 21. Dice el Señor: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Palabras de quién? Palabras de Pablo de Tarso, uno de los discípulos que fue perseguidor y asesino de la iglesia cristiana y que fue llamado personalmente por el Señor Jesucristo, y él, un hombre que se dejó enamorar por la palabra del Señor y cayó arrepentido y su vida fue transformada. Miren lo que decía él: porque mi vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Entonces, mientras estemos en esta tierra, hagamos la voluntad de Dios, que es lo más importante. Proclamemos la semilla del Evangelio. Esa es la tarea a la que hemos sido llamados nosotros. Si Dios nos llama, si de pronto Dios nos permite que caiga una enfermedad para que nuestra vida perezca, no vamos a reclamarle a Dios, ni decirle: Señor, ¿por qué nos enviaste esta enfermedad? ¿Por qué nos quieres cortar la vida? Más bien sintámonos felices y orgullosos de que el Señor ya muy pronto nos va a llamar. Precisamente el Señor tal vez nos quiere librar de cosas que no quiere que veamos, o de cosas que no quiere que experimentemos en este mundo. Por eso Dios a veces permite que la gente, que bueno, aparentemente buena, porque la palabra dice que no hay ninguno bueno, pero los que tratamos de seguir cada día la voluntad de Dios, cuando esas personas son llamadas delante de la presencia de Dios, es porque Dios ya ha culminado su plan en esta tierra y quiere llevarlos a estar en su seno por toda la eternidad, que creo que es maravilloso. Bueno, ya creo que este tema hasta hoy ha culminado. Espero que a mi amigo Ariel le haya podido contestar su pregunta. Ahí, como usted lo puede ver, utilicé varios versículos de la Biblia, porque en lo que se caracteriza este canal es en contestar todo basado en la palabra de Dios. Yo no saco conclusiones personales, porque mi ignorancia es total delante de Dios. Entonces espero que también ustedes hayan podido entender este mensaje y nos demos cuenta por qué los malvados están prosperando y viviendo hoy. Aparentemente están tranquilos, pero cuando la ira de Dios cae, cae. Y créanme que es mejor estar de parte de Dios que estar en contra de Dios. Solo les digo que también se suscriban a este canal, que me ayuden a compartir este mensaje que les he querido regalar hoy de parte de Dios. Y también les quiero comentar que en la cajita de comentarios les voy a dejar un link de un video de un canal conocido de Oliver Ibáñez, para que ustedes vean médicos especializados, personas que conocen sobre el tema de lo que está pasando en el mundo, cómo están desenmascarando lo que estas personas perversas quieren hacer con la raza humana, de tenernos sometidos, encerrados en nuestras casas, con miedo, inventando mentiras. Entonces les voy a dejar el video para que ustedes lo vean. No es nada más por hoy. Que Dios los bendiga y hasta pronto.